estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Quería tratar con ustedes un tema muy interesante. Quiero que ustedes compartan conmigo esta inquietud, porque realmente yo no encuentro respuesta a esto, ¿no? Veamos acá, este es el CD-ROM, esta es una copia del CD-ROM de la sociedad Watchtower, donde vemos que es del Atalaya del año 2008, del 15 de enero, páginas 24 a la 28. Y dice lo siguiente, es bajo el título Considerados dignos de ser guiados a fuentes de agua viva. Y dice algo muy interesante y quiero que ustedes tomen bien nota de esto y lo tengan en su memoria. Dice, la palabra de Dios identifica a los cristianos ungidos que atienden los intereses de Cristo en la tierra como el esclavo fiel y discreto. Dice, cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Mateo 24, 45 al 47. Entonces, este es el punto más importante, que Jesús el amo inspeccionó a este esclavo en 1918, lo halló que estaba dando el alimento correcto a su debido tiempo, un alimento de alta calidad, según dice la Watchtower, y que lo nombró sobre todos sus bienes por ese hecho. Y estos ungidos, que es una clase de con esperanza celestial, que está representado por el cuerpo gobernante, sirven los hermanos cristianos en la tierra antes de recibir su herencia celestial. Y si revisamos acá el anuario de 1975 de la ciudad Watchtower, en la página 88 que vemos acá, también se refiere a lo mismo y dice: Jehová y su mensajero del pacto, Jesucristo, vinieron a inspeccionar el templo espiritual en 1918 de la hora común. Y dice pues, al mismo tiempo mostró que una clase del esclavo y fiel y discreto se manifestaría y dispensaría el alimento espiritual a su debido tiempo. Mateo 24, 45 al 51. Entonces, señores testigos de Jehová, vemos acá que en el año 18 Jesús hizo la inspección de su templo y escogió la Watchtower en el año 1919 y la nombró como sobre todos sus bienes para que se encargara de la misión de Mateo 24, 14. Pero revisando esta atalaya que tengo acá del 15 de agosto de 1991, ocurre algo muy interesante. Algo que yo quisiera que ustedes, sobre todo el señor Luro y cualquier testigo de Jehová como Vincent Valentine, TJ, 66 de Fish, me expliquen un comentario que hace acá la sociedad Watchtower en la página 17. Y es un comentario con respecto a las palabras de Oseas, capítulo 3, versículo 5, que dice que los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Es una profecía de Oseas 3:5. Y bajo esta profecía, la sociedad hace un comentario de cómo se cumplió esto. Dice, esta profecía tuvo su primer cumplimiento en el 537 antes de la era común, cuando los judíos regresaron del desierto en Babilonia a la tierra prometida. Y después dice esto, que es la parte más importante, señores, tomen nota por favor. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando, aquí está, presten atención a esta parte, cuando el resto del Israel espiritual, o sea, el esclavo fiel discreto, la iglesia que forma parte de la iglesia de Cristo, el grupo del cuerpo ungido, salió de la organización de Satanás ese año y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Los de resto oyeron que David su rey había estado reinando desde 1914 con poder celestial en la persona de Jesucristo. Bajo su supervisión celestial aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a todas las naciones. Y así comenzaron a cumplir esta misión de Mateo 24, 14, donde estas buenas nuevas del reino establecido se predicarían por toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. El punto acá es este: ¿cómo es posible que en tiempos modernos, empezó a cumplirse en el año de 1919, en la primavera de 1919, cuando el resto de Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová? Quiere decir entonces que a partir del año de 1919 la sociedad Watchtower estaba inmersa en la organización de Satanás antes de esa fecha, porque dice que en el año de 1919, cuando el resto de Israel salió de la organización de Satanás. Entonces, ¿cómo pudo Jesús inspeccionar su templo en el año de 1918 si esta revista de fecha 15 de agosto de 1991
en el párrafo 17 de la página 17 está diciendo que a partir del año de 1919 el resto de Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó recién a buscar diligentemente a Jehová. ¿En qué quedamos? ¿Cómo es posible que Jesús haya podido expresionar a su templo espiritual para escoger a la huesa como la religión verdadera si en el año 1918, antes de 1919, estaba formando parte de la organización de Satanás? No veo ninguna forma posible que Jesús haya inspeccionado su templo en el año 1918, cuando en ese año, según esa revista, todavía estaba formando parte de la organización de Satanás, y recién en el año de 1919 se cumplió la profecía de Oseas 3:5, donde el resto de Israel espiritual salió de la organización de Satanás. Entonces, ¿cómo pudo Jesucristo escoger la agua estable como la religión verdadera en el año de 1918 y nombrarlo en la primera de 1919 para esconder sus bienes si en ese año estuvo formando parte de la organización de Satanás? Quiero que Luro y todos los días de Jehová que estén viendo este video me expliquen esto. ¿Cómo es posible que en los CD-ROMs estén diciendo que el año de 1918 Jesús bajó a inspeccionar su templo espiritual? Y fue en ese año, según acá la atalaya del 2008, del 15 de enero, dice pues claramente que la palabra de Dios identifica a los cristianos ungidos que atienden los intereses de Cristo en la tierra como el esclavo fiel y discreto, cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918 y vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado. Mire acá, señores, aquí está. ¿Cómo es posible? Cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918 y vio que estaba suministrando fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Este está en la atalaya del 2008, del 15 de enero, página 24-26. Quiero que alguien me explique cómo es posible que Jesús haya nombrado el año 1918 a su esclavo fiel y discreto porque estaba cumpliendo fielmente su deber, cuando en esta revista, años después, años después, porque este es el año 1991, en el 2008 contradice lo que dice en 1991, diciendo que a partir de 1919 y antes de esa fecha el resto de Israel espiritual estaba formando parte de la organización de Satanás, y recién a partir de 1919 comenzó a cumplir la función de anunciar las buenas nuevas a las naciones, de Mateo 24:14, y Jesús le entregó y comentó todos sus bienes. Quiero que me expliquen cómo se explica esta contradicción de una atalaya que dice una cosa distinta a lo que se afirma en la atalaya de 1991, donde en 1991 dice que en el año 1919 recién salió de la visión de Satanás, y acá dice que en el año 1918 bajó a su templo y encontró que estaba haciendo lo correcto, dando el alimento correcto a su debido tiempo. Quiero que me expliquen esa contradicción, por favor. Espero la respuesta de Luro y los demás testigos de Jehová, como dicen Valentine TJ, y todos los demás que defienden a la ciudad Watchtower. Muchas gracias.